A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un día, un niño en una biblioteca neoyorquina llegó a pedir un libro acerca de las estrellas. El bibliotecario lo escuchó sin mucho interés y se marchó al fondo de los estantes. Vino con 2 libros enormes de pastas llenas de colores. Aquí tienes, le dijo, y por encima del mostrador, el niño se las arregló para recibir los 2 enormes volúmenes. Cuando se sentó en la mesa y los abrió, se encontró con fotografías de famosos personajes del cine. Pero el niño no estaba buscando esas estrellas, así que volvió al mostrador y le explicó al dependiente. Ah, las estrellas. Esas que aparecen en la noche, le dijo el dependiente. Voy a buscar alguna cosa. Y enseguida regresó con un pequeño libro acerca de los misterios del cosmos. Ese niño neoyorquino era hijo de emigrantes rusos y recordaba que su abuelo, en la lejana Rusia zarista, cuando era joven, tenía como oficio llevar gente a sus espaldas para que pudieran cruzar un río. Recordaba que su abuelo hacía el trabajo que deberían hacer los caballos. Recordaba que su abuelo era una bestia de carga. Ese niño después siguió apasionado a lo largo de la vida por la ciencia y las estrellas, y nos llevó de la mano al Sol y a Marte, a los límites del sistema solar, a las afueras de la galaxia y a lo profundo del cosmos. Ese niño se llamó Carl Sagan, astrofísico, poeta de la ciencia, y había nacido un día como hoy, 9 de noviembre de 1934, y a él le agradecemos el que nos haya llevado al más sagrado de todos los territorios, al país de la ciencia, a ese lugar al que si se llega, ya no habrá retorno posible. Las principales noticias del día. Titulares. Presidente Lasso amplía el beneficio de seguridad a exmandatarios. Riesgo país sube 74 puntos con un petróleo a la baja y un presidente electo de gira por Estados Unidos. Ecuador suma 35 megavatios de energía que llegan de Perú. En política internacional, deserciones. Los editoriales serán de Santiago Basabe, elegir asambleístas en segunda vuelta, una alternativa ante tanta dispersión. Roberto Aguilar, Noboa reconfiguró la alianza. Noticias del día. Presidente Lasso amplía el beneficio de seguridad a exmandatarios. A unas pocas semanas de finalizar su gobierno, el presidente Guillermo Lasso ha firmado un decreto con el que cambia las condiciones en las que el Estado otorga seguridad y protección a los expresidentes, exvicepresidentes y sus cónyuges. Con esto, Lasso dispone seguridad y protección dentro y fuera del país para expresidentes, exvicepresidentes y sus cónyuges. El texto señala: proporcionar protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República y a sus cónyuges por periodos mínimos de 2 años para el primero y de 1 año para el segundo, tanto dentro del territorio nacional como del exterior. En el 2021, Lasso dispuso mediante el decreto 179 que la seguridad asignada sea solo dentro del territorio ecuatoriano. Además, se dejó en firme que la Casa Militar Presidencial no otorgará seguridad a los familiares de los actuales mandatarios ni a sus cónyuges y familiares de expresidentes y exvicepresidentes. Con el cambio, la normativa indica que los periodos de protección podrían alargarse con base en un informe de la Casa Militar Presidencial. La medida no solo beneficiaría a Lasso y María de Lourdes Alcíbar, sino también a Alfredo Borrero y su esposa Lucía Pazmiño. El riesgo país sube 74 puntos con un petróleo a la baja y un presidente electo de gira por Estados Unidos. En los 2 días previos, durante su gira por Estados Unidos, el presidente electo Daniel Noboa ha generado declaraciones con alto contenido político y económico, como el llamado a que se abran líneas de financiamiento para evitar que Ecuador caiga en default o cesación de pagos en el país, o la relacionada a que apunta a una reforma tributaria enfocada en reducir los impuestos. Bancos de inversión y organismos internacionales han tomado con cautela este tipo de declaraciones y han mostrado su preocupación por la caída de los ingresos fiscales.
Esta caída, que se refuerza con una menor cotización del precio del petróleo, podría cuesta arriba el ejercicio presupuestario de Noboa desde diciembre de 2023. Por eso, a pesar de la buena sintonía con Noboa, la percepción del riesgo del Ecuador no baja. Al contrario, los últimos datos del riesgo país reflejan un aumento de 74 puntos. Así, el riesgo país ecuatoriano llegó a los 1.823 puntos y solo es superado por los 16.685 puntos de Venezuela y los 2.488 puntos de Argentina. Los inversionistas ya sabían del creciente riesgo de impago de deudas a partir del 2026, por lo que no les sorprendieron las declaraciones de Noboa al respecto. Sin embargo, les preocupa cuál será la realidad de la capacidad política que tenga el nuevo presidente para concretar reformas y cumplir con su plan económico. Ecuador suma 35 megavatios de energía que llegan de Perú. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que desde este martes Ecuador ya recibe la energía de Perú entre 30 y 35 megawatts diarios hasta un máximo de 50 megawatts, que es la capacidad de la red de transmisión. Poder recibir energía de Perú había sido una de las medidas que el gobierno había anunciado para poder combatir los apagones que sufre el país desde el 26 de octubre. El presidente también recordó una serie de medidas que ya se han tomado y otras que están por tomarse con el mismo fin. Con base a ellas, el gobierno evaluará de forma permanente la situación energética para determinar la reducción o el fin de los racionamientos de energía eléctrica en todo el país, dijo. Así, por ejemplo, recordó que desde la semana pasada Colombia vende a Ecuador 10.000 megawatts, lo que significa una entrega de energía de entre 350 megawatts a 450 megawatts, como acordamos con el presidente Petro. A la par, recordó que la central térmica Termo Esmeraldas empezó a funcionar el sábado 4 de noviembre, suministra 125 megawatts al Sistema Nacional Interconectado. También anunció que ya empezó el proceso de licitación de la empresa eléctrica Quito y las distribuidoras para incorporar energía eléctrica emergente por 465 megawatts. Las ofertas se recibirán hasta el 11 de noviembre y la adjudicación, conforme al cronograma, se realizará el 17 de noviembre. Se espera que esta solución esté en operatividad entre mediados y finales de diciembre. En los próximos días se iniciará la licitación para la importación de gas para Termogas Machala. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Wilson Merino, el exconcejal del Distrito Metropolitano de Quito, para hablar sobre la agenda legislativa de desarrollo económico y productivo de Quito. Escuchemos lo que dijo. Nuestro gran desafío es comenzar a dar soluciones a los problemas que tenemos en la ciudad. Y uno de esos problemas es justamente el desempleo. 7.8% de los quiteños y quiteñas están en el desempleo. Somos la ciudad con la tasa más alta de desempleo de todo el país, cuando históricamente era la inversa. Hay falta de confianza, las empresas no se quieren radicar en el Distrito Metropolitano de Quito, hay ineficiencia, hay mucha tramitología, ¿no? Y bueno, así en realidad es muy difícil poder avanzar. Desde la Comisión de Desarrollo Económico, que presido junto a los concejales Andrés Campaña y Analía Ledesma, nos hemos planteado tres grandes propósitos, tres grandes objetivos con esta agenda legislativa. La primera es impulsar un gran acuerdo social por el empleo digno, el empleo productivo, el empleo decente, hasta bajar este índice de desempleo que tenemos en la ciudad. El segundo objetivo que nos hemos planteado es mejorar la productividad de la mano del diálogo social y finalmente reducir la tramitología a través de la tecnología. Tres grandes objetivos para los cuales hemos presentado o estamos presentando un paquete de proyectos normativos, de ordenanzas. Son 12 ordenanzas las que presentaremos en estos 2 años. Ya hemos presentado 5 y ya están en proceso legislativo 5. Tenemos 7 más en carpeta y justamente el día de hoy, de la mano de las cámaras del sector productivo, de la cooperación internacional, de algunas entidades públicas, municipales, lanzaremos esta agenda, ¿no? Creo que hoy más que nunca hay que trabajar en equipo. Si queremos generar un impacto significativo, el desafío es ese. Así que bueno, muy contento, muy agradecido y bueno, trabajando fuertemente para que finalmente las cosas cambien en la ciudad.
Una agenda importante con metas bastante ambiciosas, Wilson, para, por ejemplo, reducir la tasa de desempleo en la capital. Más o menos, ¿se han planteado algún tiempo, alguna meta que esté estipulada? Sí, bueno, lo primero es lograr avanzar con esta ordenanza de fomento al empleo, una ordenanza muy importante que conjuga políticas pasivas y políticas activas. Algunas de las innovaciones importantes es crear un consejo metropolitano del empleo que nos permita de alguna manera articular esfuerzos del sector público-privado para poder pensar en cómo hacer más con menos. Lo segundo es de encargar a la Secretaría de Desarrollo Productivo la elaboración de un plan que tenga una mirada a 10 años y que pueda ajustarse cada 4 años. Otro de los problemas graves que tenemos en la ciudad es que cada cambio de administración es borrón y cuenta nueva. Así es. Y no hay un plan, no hay una hoja de ruta. Estamos ya en temas más específicos en esta ordenanza, pensando en educación dual, por ejemplo, que es algo que va a permitir que los jóvenes que el día de hoy salen de los institutos o de las universidades y que no tienen experiencia puedan resolver este problema a través de la educación dual. Formación por competencias, me parece que eso es fundamental en función de los oficios del futuro, los oficios verdes, los empleos del futuro, temas de programación, robótica, inteligencia artificial, ¿no? Me parece que no necesariamente para conseguir un empleo hay que capacitarse de manera tradicional, ¿no? Hay que comenzar a pensar nuevas lógicas en función de la demanda, qué es lo que el mundo está requiriendo y cómo nosotros logramos formar en esto. Estamos trabajando también en un programa que incentive inversiones públicas municipales que sean intensivas en empleo, ¿no? Por ejemplo, pensarnos en un programa de reverdecer a Quito, ¿no? Donde podamos emplear a personas entre los 50 y 65 años que el día de hoy no tienen oportunidades laborales, ¿no? Desde esa sensibilidad. Cuando hablamos de compaginar políticas activas con políticas pasivas, estamos pensando en que el segmento más vulnerable, madres solteras, por ejemplo, no pueden acceder a una capacitación para el empleo porque no tienen dónde dejar a sus hijos. Entonces hay que articular las políticas activas enfocadas en la empleabilidad con políticas pasivas como el programa Guaguacentros, para que finalmente tengamos un lugar donde las mujeres puedan dejar a sus guaguas mientras ellas van. Y que era una buena iniciativa, ¿no? Lamentablemente quedó ahí. Sí, complementar con otras iniciativas de sociedad civil como el Banco de Alimentos, poder entregar a madres solteras con hijos mientras estudian alimentos gratuitos, ¿no? Es como pensar desde la sensibilidad en la que el trabajo articulado nos permite de alguna manera que las personas sigan formándose, sigan capacitándose hasta completar el ciclo y luego poder conseguir el empleo. Michelle Calvache también estuvo en los estudios de Radio Sucesos. Ella es consejera del Consejo de Participación y Control Social para hablar sobre la designación del Contralor General del Estado. Escuchemos lo que dijo. Efectivamente, el día de ayer conocimos ya del informe final vinculante que presentó la Comisión Ciudadana de Selección, mediante el cual acaba de nombrar o designar al señor Mauricio Torres como Contralor General de la Nación. Este concurso ha venido teniendo muchos traspiés, lo acabas de mencionar perfectamente. Hace 6 años que no tenemos un Contralor definitivo, y hace 2 años que empezó el concurso, ha tenido que pasar lastimosamente por 4 administraciones por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y pasar a su vez también 12 acciones de protección. Ya la ciudadanía necesitaba que el Consejo dé respuestas y hoy por hoy podemos decir que tenemos una de las primeras autoridades electas con este nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Le da legitimidad al trabajo de este CPCSS renovado después de la decisión de la Corte Constitucional de destituir al expresidente o al presidente de entonces, Allen Brevera. Sí, hay que entender algo. Este concurso, por decirlo así, dentro de nuestras manos empezó cuando se retrotrae el proceso por la sentencia de Rumiñahui a un nuevo reglamento. Yo lo advertí hace meses, esto iba a tener un sinnúmero de conflictos. Entre estos, las acciones de protección que fuimos partícipes de que se presentaron a lo largo de estos 5 meses que estamos en funciones y anteriormente también se presentaron muchas más. Sin embargo, de esto nosotros tenemos y hemos sido respetuosos con las sentencias en este sentido y ahora, gracias al concurso que se llevó a cabo con todos los tropiezos, con todas las cosas positivas
positivas y negativas. Yo creo que eso nos ha dado ya la experiencia de tomar ciertas acciones en los próximos concursos. No es perfecto, pero creo que pueden ser perfectibles las acciones que tome el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este sentido, ya tenemos actualmente un contralor que prácticamente entendemos que es una persona que no tiene vinculación política, está totalmente capacitado, tiene 2 carreras, tiene una maestría, un doctorado, 14 años de experiencia en la Contraloría. Es más, él creo que es uno de los capacitadores de casi todos los auditores del país, entonces es una persona que tiene las credenciales necesarias, la soltura ahorita para poder tener a cargo una función tan delicada como la Contraloría General del Estado. Y esta administración está muy contenta de que por fin tengamos la primera autoridad de control designada por este periodo. Esperamos que no haya sido capacitador de los contralores sindicados nomás. Estamos hablando con Michelle Calvache, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Consejera, buenos días, le saluda Verónica Larrea. Y bueno, respecto a esta elección, sí, todos sabemos que este concurso ha sido bastante complejo, largo, finalmente tuvo esta resolución, que ya tenemos contralor, pero demoró varios años en este proceso. ¿Qué lecciones sacamos, las lecciones aprendidas de todo este proceso? Como dije anteriormente, nos da muchísimas luces de cómo realizar cada vez mejor y perfeccionar ciertas acciones que se vinieron realizando. Por ejemplo, actualmente estamos por decidir el día de hoy en el pleno que tenemos ordinario los días miércoles, una demanda ante la Corte Constitucional con el fin de tener ya también una directriz por parte de la Corte Constitucional sobre este abuso que tenemos indiscriminado de las acciones de protección, por ejemplo, que siempre son los que retardan los procesos de designación de autoridades. En este sentido, cuando ya tengamos una respuesta de la Corte Constitucional, esto que ha sido tal vez el talón de Aquiles del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para poder llevar a cabo los concursos, podamos tener más tranquilidad y más celeridad, sobre todo en los próximos concursos que estamos a puerta, CNE, Defensor Público, Defensor del Pueblo, ya viene el próximo año Tribunal Contencioso Electoral, la otra selección de los próximos miembros del CNE, etcétera. Esto nos va a ayudar a tener cada vez más herramientas para poder llevar a cabo lo más pronto posible los concursos que tanto la gente está esperando con las autoridades prorrogadas que hemos tenido hasta el momento. En Impacto Informativo estuvo Osvaldo Landázuri, él es analista económico, habló sobre los pedidos que hizo Daniel Noboa al Fondo Monetario Internacional. Veamos la nota. A ver, considero que es un error, o sea, eso lo puede hacer quizás puertas adentro, pero hacer una declaración pública de ese estilo, lo único que ocasiona es que los tenedores de nuestros bonos sientan más incertidumbre. Entonces, no estoy de acuerdo con la estrategia. Es decir, usted sentado, insisto, puede decir al fondo, mira, este es un año de transición, necesito esto, esto otro para poder, pero de ahí a salir públicamente a decir, si no me dan plata, caigo en default, realmente lo único que hace es alarmarnos a todo el mundo, ¿no? ¿Es una advertencia que hacen, una amenaza? Parece más una amenaza, es decir, como que si Pero usted no está en la casa de ellos, pues ¿cómo les amenaza? Les amenaza un poco escondido, ¿no? Les dice, Ya. bueno, si no tengo plata, pues no voy a poder pagarles, y eso es un error a toda vista, porque el tenedor de deuda, en el fondo lo que le dice es, bueno, a mí no me interesa su situación política, económica, yo confié en su país, compré un bono de deuda, y por lo tanto estoy esperando que se cancele de acuerdo a lo que está previsto. Entonces, no creo que es correcto y me parece que es un error que puede ser fruto de la falta de experiencia de Daniel en este tipo de negociaciones de ese nivel, ¿no? Hay que entender qué mensajes da uno y sobre todo rodearse de mucha gente que ya haya transitado por ese camino. Acuérdese usted de lo que pasó con Correa los primeros días de gobierno, cuando dijo no pago los bonos, luego el hermano de Rodas haciendo negocios con Patiño, si mal no recuerdo. Y todo, bueno, usted sabe toda la historia, al final se pagaron los bonos, pero lo cierto es que desde ahí usted quedó, entre otras, vetado de los mercados internacionales. Entonces hay que ser muy cautos, muy cuidadosos y más bien tratar de dar certezas a los inversionistas antes que incertidumbre. En la misma sesión les dice, necesitamos un préstamo puente de 9 meses que nos ayude con la inversión pública, la educación y a dar beneficios fiscales para la creación de empleo y la inversión privada.
Claro, es lo que necesita. De ahí el prestamista lo que le va a decir es, bueno, muy bien, veamos sus números. Y entonces, Edgar, hoy en la mañana, yo estuve en otra entrevista, yo decía, el problema de fondo es que si usted cree que el presupuesto general del Estado ecuatoriano no debe ser analizado porque la mayoría es salud, educación y Fuerzas Armadas y policía, pues probablemente se está encontrando con un gran problema, es decir, no es viable como es ahora. Entonces le van a prestar plata, digamos, en el supuesto muy difícil de que eso suceda, pero digamos que le prestan. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué pasa luego? Es decir, usted enfrenta vencimientos de deuda del 2025 de alrededor de 8.000 millones de dólares. Pero vamos por partes, Osvaldo. El Fondo Monetario Internacional y creo que ningún multilateral no dan préstamos puentes. Lo que hacen es un programa, Sí, ¿no es claro. cierto?, con desembolsos que supone el cumplimiento de ciertas metas, Sí, metas claro. parciales. Es O sea, correcto. préstamos puentes dan, no sé, quizá Colombia, Perú, países amigos, Claro, o no sé, la China, tal vez, que o el es el Brasil, único no sé. amigo rico que tiene usted, si es Ah, que cabe la palabra. en la Pero sí, actualidad así es. efectivamente con el fondo no se negocia un crédito puente, ¿no? Lo que usted negocia es un plan económico Exactamente. y ese plan económico incluye temas de ida y temas de vuelta, ¿no? El fondo le dice, muy bien, esto tengo para ofrecer, pero en contrapartida usted dígame qué va a hacer con esto, qué va a hacer con los subsidios, qué va a hacer con los sueldos, qué va a hacer con el gasto corriente en general, y esa suele ser el paquetazo histórico que venía detrás del fondo, sobre todo en la década de los 90. Ahora el fondo, insisto, yo le he dicho a usted, se ha vuelto un fondo mucho más laxo, Más blando. más blando de lo que Claro. era antes, porque ha entendido que causó muchas crisis a nivel mundial, La no del solo en América 99 aquí. Latina. Sí, igual Argentina, igual en otros países, en África, etcétera. Entonces, incluso golpes de Estado, un montón de cosas han pasado por las recetas del Fondo Monetario. Pero a la larga, más allá de las recetas o no, Edgar, el asunto es tener racionalidad en cómo usted ve la economía de un país, y esa racionalidad el Ecuador no la tiene. Es decir, no hay racionalidad en tener una inflexibilidad de su presupuesto que rodea el 73%. No, no es racional, es decir, usted es muy inflexible, no puede reaccionar a shocks externos. Entonces, apenas pasa algo, sucede lo que yo le comentaba, es decir, usted se acuerda que decía que Lazo tenía equilibrio, decía él, macroeconómico, hemos logrado equilibrio, y era el equilibrio, yo mencionaba eso es falso. ¿Por qué? Porque a la larga era un equilibrio que estaba basado en un precio del petróleo y en no ejecutar nada del presupuesto y en impuestos de emergencia. Usted le quita los impuestos de emergencia que cobraron, le quita el petróleo y se da cuenta que realmente es muy endeble, está muy expuesto. Entonces nunca hemos alcanzado un equilibrio macroeconómico, y hoy más que nunca, pero en la redundancia en la palabra nunca, veo yo un diciembre bien complicado. ¿Usted cómo va a pagar un doble sueldo? Por eso es que se está hablando ya de la locura de una preventa petrolera tan criticada por ellos mismos al expresidente Correa en su momento. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Deserciones. Como es ya habitual con las delegaciones de deportistas cubanos que asisten a eventos de diversa naturaleza fuera de la isla, también en Chile, donde se han celebrado los recién concluidos Juegos Panamericanos, algunos de los miembros de la delegación han dejado el alojamiento asignado y al parecer no van a regresar a Cuba. Se trata de 7 jugadoras de la selección de hockey y de un atleta, corredor y medallista de la prueba de 400 metros con vallas. La posible solicitud de asilo que se espera va a resultar incómoda para Chile debido a las cercanías ideológicas del gobierno con Cuba, en particular por parte del Partido Comunista, socio en la coalición gubernamental, para el que decisiones como las tomadas por los deportistas son vistas poco menos que como una traición a Cuba y al trasnochado modelo político que en ella, contra viento y marea, se mantiene desde hace más de 60 años. Prácticamente no hay un evento internacional en el que Cuba participe donde no se dé esta situación. Durante el presente año, más de 60 deportistas cubanos han desertado,
con ocasión de su participación en diversas competiciones, con lo que sumarían casi 1000 los deportistas que han resuelto no volver a Cuba en las últimas 2 décadas. Ciertamente, para el régimen cubano y para quienes lo apoyan aún, fundamentalmente los nostálgicos de un momento histórico que fue hace rato superado, el del llamado socialismo real, cada uno de estos eventos constituye una afrenta y una vergüenza internacional al quedar de manifiesto que el relato acerca de los méritos y supuestas ventajas del modelo no pasan de ser eso, una propaganda burda que intenta disimular las costuras de un traje que se cae a pedazos. Las razones expuestas por los deportistas para negarse a regresar al país tienen todas que ver con la gravísima crisis de alimentos, medicinas y servicios en Cuba y sobre todo las ningunas esperanzas de alguna mejora a futuro. Que esto suceda con un segmento de la población que podría considerarse como privilegiado, dada la importancia que se le ha dado al deporte como escaparate del modelo político, al que se busca alimentar y cuidar de manera especial, para que pueda rendir de la mejor manera, da la medida de la gravedad de la situación que atraviesa el común de la gente, esencialmente librada a su suerte en la búsqueda de los más elementales recursos para su supervivencia. Las deserciones de deportistas y de figuras de la cultura o las artes son espectaculares y mediáticas, hasta motivo de sátiras, como la pregunta acerca de qué es un trío y la pícara respuesta, lo que queda de una orquesta sinfónica cubana tras una gira por Europa. Más allá del humor, lo que se evidencia es la desilusión más absoluta de la población de la isla con el régimen, impuesto y mantenido por medio de la represión más brutal y por la intimidación a una sociedad agotada por las carencias de lo más elemental. Estos segmentos privilegiados de la sociedad cubana, deportistas o actores culturales, son la más pequeña punta de un iceberg, aquellos que se fugan porque pueden hacerlo gracias a que sus habilidades o capacidades les han dado la posibilidad de hacerlo, sin los riesgos atroces que otros cubanos deben asumir en sus intentos para lograr escapar de su país, sea lanzándose a la peligrosa aventura de cruzar el estrecho de la Florida en precarios botes, o la aún más arriesgada ruta por la América Central y México, exponiéndose a los abusos y exacciones de los traficantes de personas y de funcionarios corruptos a todo lo largo de su ruta. Es importante observar y destacar algunas realidades incómodas para quienes todavía siguen aferrados al pasado, un hábito que se ha vuelto muy difícil superar para Latinoamérica. Como se ve en las trágicas nostalgias que la Argentina peronista nos demuestra, o el que, pese a las abrumadoras pruebas del peor de los desastres económico y social como los que vive Venezuela, haya personas, inclusive candidatos presidenciales tropicales, que aún son capaces de afirmar que Venezuela, que ha expulsado al 25% de su población, donde el salario básico es de $5 por mes, está en mejores condiciones que el Ecuador, con un básico 90 veces superior. Cuando se llega a semejantes niveles de ceguera ideológica, o nos hallamos ante problemas psicológicos severos de desconexión con la realidad, o se trata de una deshonestidad intelectual de la peor naturaleza. Muy pocos, si alguno, de esos cubanos que deciden escapar de la isla, lo hacen a países de similar tendencia. Que se sepa, a no ser que se trate de los novedosos esclavismos desarrollados por la fértil imaginación de los funcionarios del régimen cubano, que se han inventado un sistema de alquiler de médicos y servidores de salud para obtener algunas divisas
para mantener el modelo represivo y conservar el poder, a ningún cubano se le ha ocurrido escapar a Venezuela o a Nicaragua, ambos muy cercanos y a la mano. Como es obvio, a nadie le interesa salir de la sartén para caer al fuego o terminar en la misma basura con otras moscas, y la realidad que se resiste con todo éxito a calzar dentro de los desvaríos ideológicos demuestra que en los últimos 2 años 425,000 cubanos han llegado a las fronteras de los Estados Unidos buscando asilo, trabajo y futuro. Hablamos de casi el 5% de la población cubana que se ha escapado de la isla. De mantenerse esta tendencia, en 10 años, Cuba se reducirá a la mitad de su población actual. Pero esto no es lo más grave. Por las dificultades anotadas y los riesgos implícitos en la fuga, la práctica totalidad de los migrantes son gente muy joven, entre los 18 y los 30 años, o sea, quienes están con las capacidades productivas a su máximo nivel. Quienes se quedan en Cuba o en Venezuela para el efecto, son las personas que, por las razones que sea, edad, salud o simplemente miedo a lo desconocido, no se aventuran a unas circunstancias que a más de riesgosas pueden ser humillantes y denigrantes. Los que se van suelen ser los más preparados y con mayores niveles académicos, pues serán quienes más fácilmente podrán insertarse en las nuevas circunstancias. El resultado, para los países que han llegado al punto de solo poder exportar migrantes, es catastrófico, al convertirse cada vez en sociedades más envejecidas e improductivas. Es el constatar esa realidad lo que motiva a la gente a irse, sean deportistas, músicos o gente de a pie. Los principales motores para la migración en Cuba y en Venezuela son la desilusión por lo que encuentran, o más bien no encuentran en su tierra, y por el otro lado, la esperanza de otro horizonte. Muchas gracias. Editorial. Elegir asambleístas en segunda vuelta, una alternativa ante tanta dispersión. Artículo de Santiago Basabe publicado en Primicias. En los países presidencialistas como Ecuador, la presencia de un excesivo número efectivo de organizaciones partidistas, 6, 7, 8 partidos, en la legislatura acarrea una serie de problemas políticos. Uno de ellos, quizás el más importante, es que se reducen las posibilidades de conseguir alianzas que permanezcan en el tiempo. Como consecuencia de ello, la gobernabilidad al interior del legislativo se ve afectada y la relación de este poder del Estado frente al Ejecutivo también podría menoscabarse. La idea central es que a mayor número de organizaciones políticas en la legislatura, la inversión de tiempo y otros recursos, los denominados costos de transacción, para conseguir acuerdos irán en aumento. La relación planteada se observa de forma más clara hacia el excesivo número de partidos políticos representados en la legislatura. Agregamos que sus posiciones ideológicas sean distantes. Por tanto, si hay muchos partidos en la legislatura y allí están desde los extremistas de izquierda hasta los de derecha, pasando por socialdemócratas, democristianos, centro derecha y otros, los acuerdos se tornarán más complicados de alcanzar. En definitiva, muchos partidos y con diversidad de posiciones ideológicas sería la fórmula ideal para que la legislatura tenga desempeños deficientes, por decirlo menos. Eso pasa ahora mismo en Ecuador. Hay que anotar, no obstante, que las dificultades para alcanzar coaliciones legislativas entre varias organizaciones partidistas podrían reducirse si, a pesar de este hecho, sus posiciones ideológicas son relativamente cercanas. Ante el problema enunciado, una opción es realizar las elecciones legislativas durante la segunda vuelta de la contienda presidencial. El razonamiento sería el siguiente. Dado que hay solo 2 opciones de alcanzar la presidencia, el electorado tendería a votar por la lista de legisladores de una de ellas de cara a reducir los peligros de que el nuevo jefe de Estado llegue al poder sin una bancada que apoye su proyecto político. Así, la conformación de la legislatura tendría 2 fuerzas
políticas importantes, la del nuevo presidente y la de su oponente perdedor, y eventualmente alguna representación menor de una o dos organizaciones partidistas adicionales. Con 4 partidos en la arena legislativa, las opciones de alcanzar acuerdos duraderos podrían mejorar considerablemente. Aunque suena consistente, ese razonamiento deja de lado otro posible escenario no menos coherente. Este es el caso en el que el elector no se siente representado por ninguno de los 2 candidatos que alcanzan la segunda vuelta y por tanto vuelca su voto hacia la oferta legislativa de las otras agrupaciones políticas, entre las que probablemente se encontrará aquella que patrocinaba al presidenciable por el que votó en la primera vuelta presidencial. Como consecuencia de ello, se mantendría tanto la presencia de varias organizaciones políticas en la legislatura como los problemas de gobernabilidad que he señalado. A pesar de todo, se podría especular que aún en este segundo escenario la dispersión de opciones representadas en la legislatura descendería respecto a lo que sucede actualmente en Ecuador. Ahí hay una conjetura y nada más que eso. Adicionalmente, hay que decir que si no hay segunda vuelta electoral, las elecciones legislativas se darían de forma autónoma y con una mayor probabilidad de que el presidente ya electo alcance una mayoría que permita viabilizar su gobierno. En definitiva, realizar las elecciones de asambleístas en la segunda vuelta presidencial podría ayudar a reducir el número de organizaciones políticas en la legislatura y así intentar alcanzar acuerdos de mayor tiempo y calidad. No obstante, una reforma en ese sentido no garantiza que se verifique el resultado deseado. Dado que la oferta electoral aún será elevada, quizás la actual dispersión de la Asamblea Nacional bajo una reforma de este tipo se mantenga sin mayores cambios. En todo caso, si la reforma de fondo, la de poner reglas claras a la vigencia de las organizaciones políticas, no pasa de ser un deseo con mínimas posibilidades de materializarse, quizás colocar las elecciones legislativas en la segunda vuelta presidencial puede ayudar en algo a la gobernabilidad del país. Del lobo, un pelo, dice el refrán. Artículo de Santiago Basabe publicado en el portal Primicias. Noboa reconfiguró la alianza. Roberto Aguilar, El Expreso. Cambio de estrategia en la negociación prelegislativa. Luego de que el cruce de tweets entre Rafael Correa y el socialcristiano Henry Kronfle pusiera al descubierto la naturaleza de su alianza, luego de que el presidente electo Daniel Noboa se viera obligado a salir en defensa de la fiscal cuya censura y destitución pedía el expresidente prófugo a cambio de su apoyo, luego de que muchos analistas dieran la alianza por fracasada y las ambiciones de Kronfle por frustradas una vez más, todavía tienen los implicados en esta historia la oportunidad de rehacer las cosas. Pero será en la cancha marcada por Noboa, no en la de Correa. Verdad es que el presidente electo privó al expresidente prófugo de una de sus más ansiadas satisfacciones, el juicio político a la fiscal general Diana Salazar. Eso no ocurrirá. El Ejecutivo la protege. Pero, ¿significa que se cayó la alianza? El mismo Noboa, en el mismo discurso, no por casualidad pronunciado en Washington, donde la fiscal tiene respaldo y prestigio, dejó caer varias señales de que no será así. En primer lugar, con respecto al correísmo, dijo que no gobernará con ellos, no lo hará cogobernando, pero fue muy específico al señalar que no les dará ningún espacio en el poder ejecutivo. Sin embargo, sí cuenta con sus votos en la Asamblea para apoyar proyectos específicos de leyes económicas urgentes. ¿A cambio de qué? Ya que no de la cabeza de la fiscal. No se puede descartar que entre en funcionamiento un acuerdo del mismo tipo del que hizo Guillermo Lasso con los correístas, según el cual el gobierno lo único que tiene que hacer es desentenderse de ciertas cosas, mirar para otro lado. Así ocurrió, por ejemplo, con el irregular habeas corpus que benefició a Jorge Glass, o con la sorpresiva fuga de María de los Ángeles Duarte de la Embajada Argentina. Así, los proyectos de impunidad que abrigan los correístas para sus prófugos y sus presos quedan intactos, no más cambian de escenario, del legislativo al judicial, donde ya los engranajes se han puesto en marcha gracias a la dedicación del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y a su consejero de confianza, Javier Muñoz, insólita mayoría de 2 procesados, uno por obstrucción de la justicia, otro por lavado de activos, a la cabeza de la Administración de la Justicia. Terán y Muñoz ya han nombrado 6 nuevos jueces penales de su confianza en la Corte Nacional, gracias a los cuales
un recurso de revisión de las sentencias que pesan sobre Rafael Correa o Jorge Glass puede tener buena fortuna aún con la oposición de la Fiscalía. Quien ha quedado fuera de cualquier acuerdo parlamentario en la agenda del gobierno es el bloque de Construye, la segunda fuerza política de la Asamblea y la única que considera toda negociación con el correísmo como una línea roja que no se debe traspasar. La única línea roja, dijo Noboa, en clara alusión a esta postura, es que no aceptamos líneas rojas. En efecto, no ha habido ningún acercamiento entre el gobierno y el partido de María Paula Romo. La estrategia del gobierno en esta negociación ha sido la de desgranar partidos. No se sabe con qué clase de ofertas o tentaciones la coordinadora de la bancada oficialista, Valentina Centeno, ha conversado no con bloques ni con jefes de bloque, sino con asambleístas sueltos de una y de otra bancada. Los resultados de estos acercamientos resultan difíciles de prever, pero está claro que la bancada de Construye quedará disminuida. En principio tendremos una mayoría de entre 80 y 90 votos, dijo también Noboa en Washington. Sin Construye, ese número solo se puede lograr con ayuda correísta. Ni siquiera será necesario el apoyo orgánico de toda la bancada, bastarán unos pocos de ellos. Y las aspiraciones de Henry Cronfre de ocupar la presidencia, intactas, más aún, más firmes que nunca. Después de todo, los 18 asambleístas socialcristianos son la clave de la estrategia gubernamental. Una estrategia que cuenta además con los bloques de Avanza, Pachacutic, disidentes de Gente Buena y de Construye, una quincena de independientes y que, si se le entiende bien a Daniel Noboa, tendrá que renovarse en cada votación. Todo muy caro. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Nueva noche de protestas en Madrid contra la amnistía de Sánchez a los nacionalistas catalanes. Nueva noche de protestas en Madrid por la polémica amnistía a los políticos separatistas catalanes. Cerca de 7.000 personas volvieron a manifestarse frente a la sede del Partido Socialista en la capital de España. Las protestas acabaron siendo monopolizadas por grupos de radicales, obligando a intervenir a la policía. Los enfrentamientos se saldaron con varios detenidos y decenas de heridos. Pedro Sánchez trabaja estos días para formar un gobierno de coalición que pasa por conceder a los líderes separatistas catalanes una amnistía a sus delitos cometidos en 2017, durante su intento de secesión. Alemania e Italia levantan nuevas restricciones para impedir la llegada de migrantes. La crisis migratoria vuelve al punto de mira de la política europea. En Alemania, el gobierno federal y los estados federados llegan a un acuerdo para frenar la llegada de migrantes. El canciller se ha comprometido a dar más ayuda financiera a los estados federados y a restringir las prestaciones a los solicitantes de asilo. Gemeinsames Ziel ist es, diese irreguläre Migration zurückzudrängen. Klar ist, wir brauchen einen besseren Schutz der europäischen Außengrenzen und wir brauchen eine solidarische Verteilung in Europa. Deshalb ist es auch notwendig, dass wir alles dafür tun, dass wir diejenigen, die nicht bleiben können, einfacher zurückführen können, als es heute der Fall ist. Eine unverzichtbare Voraussetzung dafür sind Migrationsabkommen mit den Herkunftsländern, mit Transitländern. Mientras tanto, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su homólogo albanés, Edi Rama, llegan a un acuerdo para que Italia abra en Albania 2 centros de acogida de migrantes rescatados en el mar. Duke shprehur respektin tim për kryeministra e Italisë Giorgia Meloni, më duhet t'i them se firma e Edi Ramës në atë marrëveshje është e pavlefshme. Është e pavlefshme sepse Edi Rama është kryeministër në hetim ndërkombëtar dhe është i gatshëm të firmos çdo gjë. El acuerdo surge tras la llegada a Lampedusa de un barco con 80 migrantes. La Comisión Europea se ha mostrado escéptica sobre este pacto y ha exigido información detallada al gobierno de Italia, mientras que varias ONGs lo han criticado duramente. La ONU descarta ayuda humanitaria aérea a Gaza y pide acceso diario terrestre. Más de 18 agencias de la ONU incrementan sus esfuerzos para lograr un paso humanitario seguro en Gaza.
y el Alto Comisionado de Derechos Humanos inició un recorrido por la región. Es realmente importante que se encuentre una solución para poner fin a la violencia y salir de esta horrible situación humanitaria y de derechos humanos por la que está pasando Gaza. La organización descarta por ahora ingresar ayuda humanitaria por aire a Gaza y asegura que por tierra los suministros y logística están listos, pero falta el acceso y la voluntad política. Pedimos que unos 500 camiones por día entren en Gaza para aliviar un poco el dolor y el sufrimiento de la población de Gaza, pero no es posible traer la carga de 500 camiones por aire cada día, simplemente no es posible. Hasta el momento no hay paso de combustible y ya casi la mitad de los hospitales han cesado operaciones, incluido el único oncológico. 89 empleados de la ONU han perdido la vida y un tercio de la población se encuentra en refugios designados, lo que preocupa además por la propagación de enfermedades. Las operaciones humanitarias también se han movilizado a Cisjordania y al sur del Líbano, donde ya se reportan aumento de desplazados. La respuesta a esta situación ha sido liderada por el gobierno del Líbano y nosotros lo apoyamos proporcionando artículos de ayuda para el frío, incluidos colchones y mantas a los desplazados. Representantes de la ONU también estarán presentes en la Conferencia Humanitaria Internacional por la Población de Gaza, convocada por el gobierno de Francia a celebrarse en París este jueves. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. Familiares y amigos exigen el regreso de los rehenes de Hamás a un mes después de ser secuestrados. Nueva manifestación frente al Parlamento israelí en Jerusalén. Cientos de manifestantes volvieron a reclamar al gobierno de Benjamín Netanyahu el regreso de los rehenes secuestrados por militantes de Hamás durante los ataques del 7 de octubre. La indignación y la ira de los familiares va en aumento, pues hasta el momento, un mes después de lo ocurrido, solo han sido liberados 5 rehenes. The government of Israel, the state of Israel betrayed my parents, betrayed our communities, and betraying those 240 hostages and their family again and again and again, with every passing minute that they are not back home safe with their families. The highest priority is to bring the hostages, no matter what, even if it involves to switch to release all prisoners, all, not only Hamas, all Palestinian prisoners for exchange of the hostages. En otros puntos del mundo, como por ejemplo en Londres, muchos ciudadanos también reclaman el regreso a casa de los rehenes. Pero obviamente no es fácil. Los analistas militares advierten que se avecinan semanas de duros combates, casa por casa, en Gaza. Se cree que los rehenes están retenidos dentro de una red de túneles de cientos de kilómetros. En Buenos Aires, Argentina, casi 50 osos de peluche, con los ojos y la boca tapados, fueron atados a la valla que rodea el obelisco. Representan a los más de 40 niños retenidos por Hamás. La espera, mientras tanto, continúa. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes
de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.